de flujo nominal. Y siempre que hablemos de bienes y servicios reales, estamos hablando de flujos reales, de un flujo real. Igualmente vamos a suponer que de esos 100 pesos se producen bienes de capital que llevamos a un mercado que lo vamos a llamar mercado de bienes de capital. Entonces, de los 100 por ahora, de los 100 que se producen, de las 100 unidades que se producen, 60 lo llevamos al mercado de bienes y servicios de consumo y 25 lo llevamos al mercado de bienes de capital. Y el empresario quiere vender cada producto, cada bien o cada servicio en un peso cada uno. Por ahora estamos hablando simplemente de la oferta, ¿no? Aquí podríamos hablar o podríamos mostrar el mercado de cada uno de esos bienes diciendo que por ahora estamos hablando de la oferta. Los productores ofrecen en estos dos mercados unos bienes y servicios. Ya sabemos que si este es un mercado de bienes, la gráfica nos va a mostrar sobre el eje las abscisas, las cantidades, y sobre el eje las ordenadas del precio. Por ahora vamos mostrando el mercado de bienes y servicios solamente con oferta. Ahora, ¿quién más compra los bienes y servicios que se producen dentro de lo que comprenden lo que es el PIB? Hay un agente muy importante que lo llamamos el sector público. Ese sector público va a comprar entonces, a través de lo que se llama gasto público, 10 unidades o va a demandar 10 pesos. Pero para que ese sector público demande esos 10 pesos, necesariamente debemos pensar que las empresas tienen que ofrecerles 10 pesos, ¿cierto? 10 bienes. Y por último, aquí en economía internacional vemos que el sector externo o el resto del mundo nos están demandando bienes y servicios por 30 pesos o 30 dólares, da lo mismo 30 pesos o 30 dólares, ¿por qué? Porque en nuestro modelo vamos a utilizar siempre un supuesto de que la tasa de cambio es de 1 peso por 1 dólar. Entonces, independientemente de que sea exportación como lo estamos diciendo acá, es decir, venta de bienes y servicios al exterior, o independientemente de importación, siempre cada bien que compremos, lo compramos a 1 peso o a 1 dólar, porque la tasa de cambio es lo que llaman en la tasa de cambio o en el mercado cambiario, mercado de divisas, hay una paridad cambiaria, 1 peso por 1 dólar. Tenemos entonces que se van a ofrecer cuánto del Producto Interno Bruto, se van a ofrecer bienes de consumo, se van a ofrecer bienes de capital, se van a ofrecer al sector público unos bienes y servicios y que vamos a llevar al exterior una oferta que se llama exportaciones. ¿En cuánto se puede cuantificar entonces lo que se lleva a estos mercados? Llevamos 60 bienes de consumo, llevamos 25 de bienes de capital, llevamos 10 al mercado, al sector público y llevamos 30 al sector externo. Es decir, llevaríamos 85 más 10, 95 más 30, 125 de producción. Pero solamente tenemos 100 de Producto Interno Bruto, ¿sí? Llevamos a ofrecer 100. Diríamos que esta sumatoria corresponde por ahora a lo que hemos producido interiormente, que es lo que hemos llamado Producto Interno Bruto. Parte de lo que se ofrece en una economía, entonces, es claro, si a esta parte la vamos a llamar oferta agregada, una buena parte
es porque es producida al interior del país. Es el famoso Producto Interno Bruto. Pero aquí, este producto vale 100. ¿Sí? Esta oferta vale 100, mientras que lo que llevamos a los diferentes mercados, los nacionales y los extranjeros, valen 125. ¿Cuál es la diferencia? Las importaciones. Entonces aquí vamos a crear un flujo real también y vamos a pensar cómo sucede en todos los países del mundo que ese país importa 25 pesos o 25 dólares, que es lo mismo. Es decir, en esta parte de la oferta agregada vamos a indicar que la oferta que se produce en el país, dada el PIB, es complementada con los bienes que se traen del exterior. Y esos bienes valen 25. Y esta parte de la derecha, que ya sabemos que vale 25, vale 125, lo vamos a llamar demanda agregada. ¿Por qué demanda agregada? Porque es la demanda del Producto Interno Bruto más las importaciones que se producen al interior de los diferentes mercados. Ya sea demanda para consumir, ya sea demanda de bienes de capital, ya sea demanda del sector público, o ya sea demanda de nuestra producción que se presenta desde el exterior, es decir, ya sea exportaciones. Y aquí entonces obtendríamos la primera ecuación fundamental en macroeconomía abierta o en macroeconomía de la globalización, que es que la oferta agregada siempre es igual a la demanda agregada, es decir, esto sería una ecuación o una identidad. Siempre la sumatoria de la oferta va a ser igual a la sumatoria de la demanda. Pero esa palabra siempre tiene algo, tiene también un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que todo lo que se ofrece se va a demandar. Pero ese supuesto lo vamos a resolver más adelante cuando veamos que nosotros tenemos que aceptar que el ingreso que se obtiene se va a utilizar completamente para demandar la producción que se nos ofrece. O sea, es fundamental pensar eso. Ahora, esto es un modelo, esto es realidad. Más adelante diremos que no. Pero como los modelos económicos son abstracciones de la realidad, pues vamos a utilizar el supuesto de que todo lo que se produce efectivamente en un país se consume, se demanda. ¿Es cierto? No. Nosotros sabemos que no es cierto. Nosotros sabemos, si miramos los negocios de los barrios, o si miramos muchas empresas que se pueden crear, que se producen bienes y no se venden, y que precisamente esa no venta de esos bienes hace que los negocios se tengan que cerrar, ¿no? Lo ideal sería que lo que supone este modelo fuera cierto, ¿no? Que todo lo que se produce se vende. Entonces, ¿cuál sería la opción para ustedes cuando terminen sus carreras? Pues ser internacionalistas, o simplemente crear una empresa, un restaurante, una venta, lo que sea, que todo lo que vayan a ofrecer se va a vender. ¿Sí? Ese es el gran supuesto que tiene este modelo, pero lo vamos a utilizar para mirar cómo es que se va dando las diferentes interacciones en este mundo económico abierto. Después miremos exactamente en dónde está la trampita que se utiliza en cuentas nacionales, porque esto es cierto en cuentas nacionales. Si ustedes van a ver las cuentas del DANE, van a encontrar que siempre la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Cuál es la trampa? Vamos a mirarlo después. Ese producto le dé la posibilidad a las familias para entrar a demandar esos bienes y servicios de consumo, esos bienes de capital. ¿Y cómo hacemos para que el sector público tenga suficientes recursos para poder gastar o para poder ejecutar ese gasto público que vale 10 pesos? Prestamos de los bancos, ¿sí? ¿Préstamos internacionales?
¿Qué es lo que nos está haciendo? Salen los impuestos para que gaste el sector. ¿Y de dónde salen los impuestos? Superávit, ¿no es De un ingreso que se está generando en la economía, es decir, de un ingreso que lo vamos a estudiar por ahora desde el punto de vista de cómo genera ese ingreso, que es el resultado del pago, la retribución a la utilización de los diferentes factores, a estos 4 factores de producción. Entonces, si vamos a utilizar el trabajo, vamos a pagar salarios, o la economía paga salarios, las empresas pagan salarios. Si vamos a utilizar la tierra, si estamos en un proceso productivo del sector primario, de cosecha de alimentos o levante de animales, o si estamos hablando de extracción de minerales o de petróleo, estamos pagando por esa utilización de esa tierra, estamos pagando renta. Si estamos en el caso de las 2 panaderías Hornitos o la panadería de Altos de Cazucá, estamos hablando de renta, pero ¿por qué? Por la utilización de un local, ¿sí?, que es necesario para que allí funcione la panadería. Si estamos hablando de que la empresa necesita capital financiero para poder financiar su proceso productivo, estamos hablando de intereses, ¿sí? Y si estamos hablando de lo que le queda a los empresarios por ejecutar este proceso productivo, estamos hablando de ganancias. Ahora vamos a demostrar que el ingreso vale 100 pesos. Es decir, vamos a demostrar que el ingreso vale exactamente igual al Producto Interno Bruto. Y esto sí que es cierto, esto sí no es ningún supuesto, es una realidad que se da siempre. ¿Por qué? Supongamos que los salarios valen, como valen en Colombia, 35 pesos, de esos 100. Vamos a suponer que la renta valga 15. Y vamos a suponer que los intereses valen 10. ¿Sí? Es decir, los empresarios o las empresas, porque acordémonos que este es un ser inanimado, aquí no hay seres humanos, que las empresas producen 100 pesos, 100 unidades que vale cada uno un peso, y que esos 100 pesos se venden completamente. ¿Qué hacen con esos 100 pesos las empresas? Pagan 35 salarios, pagan 15 de renta, llevamos 50 y pagan 10 de intereses. Pregunta, ¿cuánto queda de ganancias? ¿Cuánto le queda a esas empresas por ejecutar ese proceso productivo? 40. 40. Pregunta, la sumatoria de estas 4 variables, o de estas, sí, 4 variables o 4 agregados macroeconómicos, ¿cuánto vale? 100. Y eso es lo que llamamos ingreso, ¿sí? Entonces, por ser la variable ganancias, la variable residual que cuadra, lo que producen las empresas menos lo que le pagan a los restantes factores de producción, necesariamente el valor del ingreso desde el punto de vista de la generación es igual al Producto Interno Bruto. Y eso sí, aquí no hay supuesto, esta es una realidad que se da siempre. Ahora sí viene la pregunta, ¿de dónde sacamos la plata para llevar el dinero a los diferentes mercados y poder demandar? De este ingreso que se genera, ¿cierto? ¿Que queda en manos de quién? De estas personas de carne y hueso, este señor que se llama trabajador, este señor que se llama rentista, este señor que se llama prestamista y de este otro señor que se llama capitalista o dueño o empresario dueño del proceso de la fábrica. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano? ¿Cómo obtiene esa felicidad de que hablábamos al principio? ¿Qué deben hacer ustedes? Consumir, ¿cierto? Gastar en consumo, porque todo esto vamos a decir que por lo menos 2 de estas variables es gasto. Este es gasto en consumo. Y vamos a suponer acá para cuadrar, para lograr el equilibrio que queremos mostrar, que esos 100 pesos se utilizan 60 para llevarlos al mercado de bienes y servicios de consumo para poder demandar los 60 bienes que nos ofrecen acá. Y entonces aquí sí
teniendo en cuenta este flujo nominal, mire que estamos utilizando línea discontinua, porque estamos hablando que lo que estamos llevando al mercado de bienes y servicios de consumo son 60 pesos, nos permite, ahora sí yéndonos a la gráfica del mercado, decir que esa oferta se va a encontrar con una demanda, oferta pendiente positiva, demanda pendiente negativa, después explicamos por qué, y que el equilibrio, el vaciamiento de ese mercado, es decir, la compra y la venta simultánea se da en aquel punto donde el precio vale es de 1 peso y donde la cantidad transada es igual a 60. ¿Sí? Eso que vimos en micros lo estamos representando acá. Bienes y servicios que se ofrecen, gasto o dinero que se lleva para gasto en consumo, y entonces se da la primera variable de esta ecuación que hemos llamado acá, o de esta parte de ecuación que hemos llamado acá demanda agregada. La demanda agregada de consumo vale 60. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros somos parte de un Estado y por obligación, porque no fue voluntario decir que existiera Estado o no, nos dicen que el Estado tiene que gastar un dinero, tiene que hacer gasto público? Tenemos que pagarle, tenemos que darle un ingreso, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese ingreso que le damos al Estado? Lo llamamos impuestos. Entonces, aquí vamos a suponer que se pagan 10 de impuestos. Tenemos que trasladar esta ecuación de acá. ¿Cuánto llevamos gastado, cuánto llevamos utilizado de ese ingreso que generamos que vale 100 o que se generó en la economía que vale 100? Antes de responder a la pregunta, vamos a escribir acá la ecuación que ya mostramos allá. ¿Cómo se genera el ingreso? El ingreso se genera como salarios, como intereses, como renta y por último como ganancias, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Cómo se utiliza ese ingreso que se generó? Ingreso desde el punto de vista de la utilización, hemos dicho hasta ahora que una parte se consume. De esos 100 pesos que generamos, consumimos 60. Y pagamos, también lo hemos dicho, 10 de impuestos. ¿Cómo más utilizarían ustedes ese ingreso? Parte del Producto Interno Bruto, para que me respondan, parte del Producto Interno Bruto es gracias a factores de producción que son de nacionales, de colombianos. Pero hay una parte que se debe a factores de producción del exterior. Y en el caso colombiano es muy importante los factores de producción, el factor de producción capital financiero, que se llama endeudamiento externo, y por el lado del capital físico lo que se llama inversión extranjera. Entonces, ¿cómo hacemos para retribuirle a los dueños de ese capital financiero que es del exterior y a los dueños de ese capital físico que también son del exterior? ¿Cómo hacemos para retribuir esa contribución que ellos hicieron en la producción o a la obtención del Producto Interno Bruto? Pago de factores de producción al exterior. Exactamente, tenemos que sacar en nuestro ejemplo 5 pesos para pagarle, para retribuirle a través de lo que se llama el pago de factores de producción del exterior. ¿En qué le pagamos? El americano que recibe, que invirtió en Colombia, dólares, ¿cierto? Pero como estamos utilizando el supuesto de que 1 peso por 1 dólar da lo mismo decir que es 1 dólar o que es 1 peso. En todo caso, aquí vamos a suponer que le pagamos 5 pesos o 5 dólares. Y agregamos aquí esta otra variable, pago de factores de producción al exterior, que la vamos a llamar Y sub X.
¿quién recuerda por qué se llama Y sub X? Ingreso, esto lo llamamos ingreso externo neto. ¿Por qué lo llamamos ingreso externo neto? Podríamos llamarlo ingreso externo, ¿cierto? Neto. En nuestro caso, deberíamos llamarlo egreso externo neto. Inclusive podríamos cambiar este Y por una E para que represente egreso externo neto. Es egreso externo porque estamos enviando al exterior, ¿cierto? ¿Pero por qué neto? Porque por este mismo concepto, volviendo aquí a nuestros dos países, o a nuestras dos divisiones geográficas, si este es Colombia, y este es el resto del mundo, Colombia paga renta o paga por la utilización de factores de producción en el exterior, renta por utilización de factores de producción, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos mostrando en nuestro ejemplo? Que como tenemos deuda externa, y como tenemos inversión extranjera en Colombia, nosotros le pagamos la retribución. ¿Cómo se llama la retribución por deuda externa? Cuando estamos retribuyendo porque nos han prestado un capital, no estamos devolviendo el capital, ojo. Estamos retribuyendo por la utilización de ese capital. ¿Cómo lo llamamos? Un préstamo internacional. Intereses por deuda externa. ¿Sí? Una cosa es el capital, que lo vamos a ver después cuando estudiemos el tema de balanza pagos, en la segunda parte de la clase. Y otra cosa es pagar por la utilización de esa deuda externa. El pago por la utilización de esa deuda externa se llama intereses. ¿Cómo se llama el pago por la utilización de la inversión de capitales que se da en Colombia, por la inversión extranjera? No, tampoco. Genéricamente se llama ganancias, pero aquí no lo vamos a llamar ganancia, aquí vamos a ser mucho más precisos. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta una situación que es real, y es la siguiente. Las ganancias se producen en un país, en una empresa, perdón, se determinan por allá el 10 de enero, si el departamento de contabilidad de esa empresa es muy eficiente, se conocen cuáles son las ganancias, ¿sí? Entonces, el departamento de contabilidad va a decir estado de resultados, como lo llaman ahora, ingresos totales, vamos a incluir aquí todos, menos egresos es igual a ganancia. Aquí ya hemos tenido en cuenta lo que vamos a pagar de impuestos, etcétera, lo que han sido los costos de producción, los gastos por administración, por el pago del gerente, la secretaria del gerente, el departamento de ventas, etcétera. Aquí están incluidos en los egresos están incluidos los intereses, etcétera. Está todo y nos da una ganancia que es la que le quedó realmente después de pagar todo lo que tiene que pagar la empresa. Pero estamos hablando de que esto es enero 10 del año 2016, por decir algo. ¿En enero 10 podemos pagar las ganancias a los dueños de capital? No. ¿Por qué? Porque la norma legal dice que para poder distribuir la ganancia hay que esperar a que pase a que se lleve a cabo la asamblea de accionistas, y es la asamblea la que determina qué pasa con esta ganancia. Y entonces aquí se puede decir, la ganancia, el 10% va a quedar dentro de la empresa, es decir, va a ser ganancia retenida. Y este concepto lo vamos a utilizar después. Y el 90% sí lo vamos a entregar a los dueños de la empresa, a los accionistas de la empresa. ¿Y ese 90% cómo se llama? Los dividendos.
y lo que se gira al exterior cambiariamente, el régimen cambiario colombiano, por eso habla de que se gira al exterior, dividendos, no ganancias, porque las ganancias no se pueden distribuir, no se pueden girar al exterior, sino hasta que la Asamblea diga qué parte de esas ganancias se quedan en Colombia y qué parte se giran al exterior. Perdón, cometí una imprecisión, no es qué parte se quedan en Colombia, qué parte se quedan como reinversión dentro de la empresa y qué parte se va a distribuir efectivamente a los dueños de capital. Entonces, estos dividendos son los que estamos suponiendo que se están girando al exterior, que es en esta gráfica la renta que estamos girando desde Colombia al resto del mundo. Pero así como hay deuda pasiva en Colombia, es decir, así como hay endeudamiento externo en Colombia, también hay préstamos de colombianos al exterior. Y esos préstamos de colombianos también generan una renta a favor de Colombia, que se llama también intereses, ¿cierto? Y así como hay inversiones de extranjeros en Colombia, también hay inversiones de colombianos en el exterior. Entonces, así como hay una renta que sale de Colombia, también hay una renta que entra a Colombia. Y por eso es que aquí llamamos ingreso o egreso externo neto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que sale de Colombia como ingreso más lo que ingresa a Colombia como ingreso. Por eso este flujo es un flujo neto. Pero ¿por qué la teoría económica habla de ingreso externo neto? Porque la teoría está basada, la teoría que está en los libros de texto, en los libros de macro, en los libros de economía internacional de micro, está basada en teoría básicamente creada en Inglaterra y en Estados Unidos. Y la situación de estos países, por lo menos mientras se escribió esta teoría, era de ingreso neto, es decir, era mucho más la inversión de capitales de los americanos en el resto del mundo y de préstamos de los americanos al resto del mundo que lo que le prestaban a los americanos y que lo que invertían los restantes países en Estados Unidos. Entonces, por eso nuestra teoría, la que trabajamos acá ya, en lugar de hablar de ingreso externo neto, hablamos de ingreso externo neto. Vamos a ponerle valores. ¿Cuánto vale el consumo? Ya dijimos que vale 10. ¿Cuánto valen los impuestos? Ya dijimos que valen 10. ¿Cuánto vale la renta de factores de producción al exterior o ingreso externo neto? 5, ¿cierto? Nos gastamos 60 en consumo, aquí cometí un error. Pagamos 10 de impuestos y giramos al exterior para remunerar los factores de producción que utilizamos del exterior, $5 o 5 pesos. ¿Cuánto llevamos? 75. Y resulta que tenemos 100. Esos 25 que nos hacen falta, ¿cómo lo llamamos? Ustedes obtienen 100 pesos y se gastan 75. Esos 25 pesos que no se gastan, ¿qué es? Ahorro. Ese es el famoso ahorro. Entonces aquí adicionamos la última variable macro, la última variable agregada del ingreso, que se llama ahorro, y que nos vale 25 pesos. Y miren lo que les decía en cuanto a teoría basada en lo que nos escribieron allá los ingleses y los americanos. Aquí deberíamos llamarlo A, ahorro, ¿cierto? Pero no, lo llamamos S, safe, ahorro. Y ustedes cogen cualquier libro de texto y ven que efectivamente el ahorro se denomina como ese. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya 3 ecuaciones, una que nos identifica qué se ofrece, qué se produce en Colombia y qué se trae del exterior, de dónde se demanda, otra que identificamos cómo se genera el ingreso y otra ecuación que identifica cómo se utiliza ese ingreso. Y este vale 100, esta última vale 100.